Bueno, pues esta semana y precisamente aquí, en el hemiciclo del Parlamento asturiano, le hemos preguntado a Barbón por el problema de la vivienda en Asturias. Un problema que, como sabéis, ha sido provocado intencionadamente por las izquierdas con esa nefasta ley de vivienda que ha expulsado del mercado a decenas de miles de propietarios espantados por el fenómeno de la ocupación y que, como digo, es un problema artificial y creado por la propia izquierda para crear esta situación de caos habitacional que justifique una mayor intervención en el mercado. También, y como no, le pedimos a Barbón explicaciones sobre el afer y el caso de Miss Asturias. Esa Miss Asturias que ha denunciado cómo el Partido Socialista lleva amañando contratos durante 40 años y un Barbón que se negó a abordar y a entrar a conocer la cuestión, echando balones fuera y evitando el hacer una investigación interna en el partido por esas denuncias de irregularidades de la conocida como Miss Asturias. Pero también le preguntamos a la consejera de Sanidad sobre esos cribados suspendidos en el hospital de Harrion, que hizo que 4.000 mujeres no pudieran someterse a las pruebas o a las ecografías de mama. Y al final, cuando se hicieron, un año después, lamentablemente, 20 de ellas dieron positivo por cáncer de mama. Y como no, volvimos a exigir y volvimos a denunciar el adoctrinamiento que se está llevando a cabo de nuestros hijos a través de la Consejería de Educación, con el vaciado en los contenidos académicos y curriculares, con la imposición de la ideología y sobre todo con la hipersexualización de nuestros chavales. Trajimos nuevos materiales de la Consejería, materiales que en otras circunstancias habrían sido catalogados directamente de pornográficos. Como veis, seguimos dando la cara y peleando cada día y cada semana por defender las cosas de sentido común y que todos nosotros compartimos. Hasta la próxima.